en el libro de Job, y nos ponemos en pie para darle reverencia a la palabra. En el capítulo 19, versículo 25 y 27. Y les doy el título de esta predicación, se llama Yo sé que mi Redentor vive. Y con esto culminamos lo que es esta serie de conociendo su propósito, conociendo el llamamiento y conociendo la bendición. Espero que con esta serie hayan entendido un poquito más sobre lo que es el propósito de Dios en nuestras vidas, entenderse un poquito más sobre qué es la bendición, de que no es de qué servirían las bendiciones si no me he consagrado al Señor. Y por otro lado, el llamamiento que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros y de que no somos una casualidad, el estar aquí, Dios tiene un propósito para nuestra vida. Amén. Ahí en el versículo 25, capítulo 19, versículo 25, dice la palabra del Señor como está escrita: Yo sé que mi Redentor vive. Aquí está hablando Job. Dice: y al fin se levantarán sobre el polvo. Y después de deshecha mi piel, en mi carne he de ver a Dios, el cual verá por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Habla a nuestros corazones, Señor. Habla a nuestro espíritu, Señor. Transmite, Señor, ese mensaje que se estuvo preparando y cocinando allá en el tercer cielo, Señor, para alimentar, Señor, nuestras almas, Señor, nuestro espíritu, Señor. Gracias, mi Dios. En el nombre de Cristo, Señor, de Cristo Jesús, habla en nuestros corazones. Amén. Tomen asiento. Veamos aquí cómo Job está hablando, haciendo una confesión de fe, una convicción, hablando de su convicción de que a pesar de conocemos, casi todo cristiano conoce la historia de lo que ha sido Job, cómo en un día perdió sus finanzas, cómo en un día perdió a sus hijos y cómo en un día perdió todo lo que tenía. Y más adelante veíamos cómo aún Dios permitió a Satanás que tocara su cuerpo, llenándolo de una sarna, llenándolo de una enfermedad. Y veamos cómo Job, a pesar de todo, dice que no se le halló pecado, no blasfemó el nombre de Dios, al contrario, glorificó a Dios diciendo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Y aquí menciona, dice, versículo 25, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que en algún momento de tu aflicción tú has dicho: yo sé que mi Redentor vive. O estás en ese proceso de caminar y conocer más al Señor. Vemos cómo Job conocía a Dios. Vemos cómo Job, desde que decía que el mismo Dios daba testimonio de él, dice: ¿no has considerado a mi siervo Job, el cual es justo, temeroso de Dios y apartado del mal? Le decía a Satanás. Y vemos cómo Dios daba testimonio de él. Y aún Job mencionaba, hablando en una confesión positiva, ahora sí que positiva, pero con conocimiento de causa, cuando dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Quiere decir que aunque después que muera, yo sé que mi Redentor vive. Ahora, para todo esto tenemos que entender. Hemos estudiado la vida de Job. Job estaba desfalleciendo al extremo, pero mantenía su confianza en su Redentor. Su confianza en su Redentor lo llevó a ver a Dios. Vemos que más adelante, y al final de este libro, mencionaba a Job, dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Cómo es que podemos ver a Dios? Bueno, en la aflicción. ¿Cómo es que podríamos conocer al Dios sanador si no estamos enfermos? ¿Cómo es que conoceríamos al Dios proveedor si lo tenemos todo? ¿Cómo es que podríamos
sentir su presencia, si no es cuando estamos en una aflicción. Ahora hay veces de que los mismos problemas no nos dejan ver a Dios. Hay veces de que una situación, una nube puede eclipsarle el sol, puede nublar nuestro día. Sin embargo, ahí está el sol. El sol sale todos los días. Entonces, hay veces de que en nuestra aflicción sentimos, ¿dónde está Dios? Pero como hemos estudiado en las prédicas pasadas, le buscaré, le preguntaré y Él me responderá. Después de que de que Job mencionaba, dice, yo sé que mi Redentor vive, y que más adelante decía, con esta convicción de decir, de que de oídas lo había oído, mas ahora sus ojos lo ven. Aquí vemos que después de entendió sobre la soberanía de Dios y sus propósitos en nuestras vidas, de que Dios sigue siendo soberano. La vida de Job, yo estoy seguro que fue transformada, de que conocía a Dios, pero lo llevó a conocerlo más, de que es como Nabucodonosor. Yo sé que la vida de ese hombre fue transformada después de que él entendió, dijo, ahora entiendo de que Dios es soberano y pone reyes y quita reyes. Por eso él decía, es necesario que yo dé testimonio, porque es Nabucodonosor el que está narrando esto en el libro de Daniel, capítulo 4. Es necesario que demos testimonio de Él. Ahora, de que conozcamos su propósito. ¿Sabes el tuyo? ¿Sabes por qué estás aquí hoy? ¿Cuál es el propósito? ¿Has entendido lo de esta serie? Porque si no has entendido, mira, vuélvelas a escuchar. ¿Conoces a tu Redentor? Para conocer al Redentor tenemos que definir qué es lo que es un Redentor. Veamos de que todo comienza desde el principio. Dios creó al hombre, es cierto, creó al hombre, espíritu, cuerpo y alma. Okay, ahí está el hombre. Sin embargo, más adelante vemos de que el hombre cayó, desobedeció y murió espiritualmente. ¿Qué fue lo que pasó cuando muere espiritualmente? Quedó destituido de la gloria de Dios. Vemos de que ya después de haber pecado, dice que si comía de ese árbol, ciertamente morirá, y murió espiritualmente. Entonces, ¿qué era lo que necesitaba? Ese hombre necesitaba ser redimido. Ese hombre necesitaba, y hablando de Adán, ya está hablando de toda la raza humana, toda la descendencia, todos heredamos el pecado original. Entonces, todos necesitábamos a un Redentor. Hay algunos que no creen en Jesús, bueno, no lo crea. Sin embargo, Dios ya proveyó al Redentor. Cuando habla la Biblia de la vida de Abraham, cuando él fue probado después de haber caminado con Dios, después de haber obedecido, Dios le llamó para probarle y le dijo, entrégame a tu hijo. A Ismael, no, a Isaac, al que amas. Y entendió y obedeció y dijo, heme aquí, y fue y hizo y obedeció. Y camino a 3 días vio el lugar donde lo iba a sacrificar, y dice que tomó a su hijo y le dijo a sus criados, iremos y volveremos. Y dice que al caminar su hijo le dijo, padre, he aquí el fuego, he aquí el holocausto y la ofrenda y el cordero. Dios se proveerá, mi hijo, de cordero. Dios se proveerá de Redentor para redimirnos, porque estaba hablando de la resurrección. Estaba hablando de él, yo no sé qué, yo se lo voy a sacrificar a mi hijo, pero yo sé que Dios es poderoso para volverlo a la vida. Por eso dice que en ese momento, cuando lo iba a sacrificar, a punto de sacrificarlo, escuchó la voz del ángel de Jehová, y habla de Cristo. Abraham, Abraham, detente, porque ya conozco, ya vi tu corazón, de que no me estás hablando de, tú no te importa la bendición. Por eso he tratado de enseñar el propósito, el llamamiento y la elección, y la bendición.
A Abraham ya no le importaba la bendición porque conocía el propósito. Y yo sé que con esta serie algunos no han entendido su propósito. Por eso mencionaba cuando le dice Dios en este caso a Abraham, dijo, detente porque ya conozco que no te importa la bendición, te importa más el propósito. Porque muchos en la iglesia que están buscando las bendiciones están mostrando su niñez espiritual. Como el niño. El niño quiere el regalo, quiere el premio. Mas el padre que va a educar al hijo, mira, si haces la tarea te voy a dar esto. Porque el padre ve el propósito, quiere que se gradúe en la escuela. Y el niño no, el niño quiere la bendición. Por eso todos en la iglesia que están buscando su bendición, su regalo, están mostrando una niñez espiritual. Entonces cuando dice que fue probado, dice que al momento dice que cuando escuchó la voz y que él se detuvo, dice que alzó su mirada y volteó hacia un lado y vio un cordero que estaba trabado en una zarza. Y como un ancianito de más de 100 años tuvo la fuerza para tomar de los cuernos y destrabarlo. Porque después de la prueba viene la fortaleza. Ya no es la bendición, sino el propósito que nos capacita para cumplir el propósito de Dios. Abraham fue llamado con un propósito para que a través de su simiente fueran benditas todas las naciones. A través de la simiente de Abraham iba a venir Cristo Jesús. Por eso cuando dice, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo, dijo Juan el Bautista más adelante. Por eso, ¿conoces el propósito? Dios iba a proveer el Redentor para Adán y para Eva, y hablando de toda la humanidad. Pero para esto primero tenemos que definir qué es un Redentor. Es una persona que redime o lleva a cabo una redención. Y buscando estas palabras, la definición de redención habla de rescatar, habla de redimir, habla de liberar, habla de adquirir por compra. En el Antiguo Testamento hay dos palabras que definen esta palabra, que no cambia su significado porque son dos propósitos, sin embargo define lo mismo. Habla de la palabra padá, con H al último, y la otra es Gaal, con doble A. Y en el Nuevo Testamento es la misma palabra, pero por supuesto se dice diferente, se llama soso, y es agorazo, y litro, con doble O. Ahora, estamos hablando del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, porque lo tengo que conjugar, porque no podemos hacer un lado el Antiguo Testamento, tenemos que entender los dos. En Padá habla de redimir o liberar, lo que define la redención. Y esto habla más que nada, va más al lado de liberar. Es como cuando Dios, a través de Moisés, libera a su pueblo de Egipto. ¿Cómo es que lo hizo? Con milagros y con prodigios. Y también habla también de tomar venganza. No porque Dios esté esperando el momento para vengarse, no, porque es su justicia. Recuerden de que Faraón mandó matar a los niños hebreos y Dios se la cobró. Se la cobró porque era justo, diente por diente, ojo por ojo, y es lo justo. Entonces Dios dio su estocada final con la muerte de los primogénitos de los egipcios, pero le dio un mandamiento a los hebreos y les dijo, ¿saben? Maten a un cordero y la sangre, cómanse todo el cordero, todo, pero la sangre úsela para que con hisopo rocien el tintel o rocien el marco de sus puertas, para que cuando venga el ángel de Jehová no perezcan sus primogénitos. Y obedecieron, pero no dudo que haya habido algunos incrédulos que estaban ya dentro del pueblo y dudaron. No dudo yo. Sin embargo, eso no dice la Escritura, pero conociendo la humanidad, porque así hay muchos en las iglesias, están viendo los milagros, están viendo prodigios, y aún así, bueno, pues no, porque está en la esencia del ser humano, la incredulidad.
Ahora, vemos de que ahí está hablando de esta palabra padá, y está redimiendo, está liberando, liberó a su pueblo con milagros y con prodigios. Es como esta acción que usa Jehová, pero recuerden de que el Antiguo Testamento son sombras y figuras de lo que había de venir, que es Cristo Jesús, y que tenía que ser a través de sangre. Usaron la sangre de ese cordero que sacrificaron para comerse lo que es la primera Pascua. Y con esto voy a dar inicio a lo que viene siendo las enseñanzas de Pascua. Ya las he compartido, pero tengo que volverlas a compartir, porque sé que gente va y gente viene. Ahora, y no nada más de los que ya están aquí, sino para ayudarles a entender un poquito más lo que es la Pascua, que no son capirotadas ni torrejas, sino la esencia de lo que es la Pascua. Bueno, aquí vemos cómo Dios libera o redime a través del Redentor, que viene siendo el enviado, que en este caso era Moisés, pero era con el poder de Dios, no era Moisés, sino el poder de Dios. Ahora vemos que más adelante, ya en el Nuevo Testamento, en griego se le conoce como apolostrosis o apolistrosis, que quiere decir redención, y habla de la liberación de un esclavo, el redimir a un esclavo. Recuerden de que Jesús menciona esto en Juan capítulo 8, dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y ellos dijeron, nosotros no somos esclavos, nunca hemos sido esclavos. Jesús les dice, todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. ¿Y quién se podría parar para decir yo no he pecado? Todos hemos pecado porque heredamos el pecado original. Bueno, vemos de que esta acción de apolustrosis habla de la acción donde les he compartido antes, hemos aprendido de nuestros maestros. Es la acción aquella en la cual está una subasta de esclavos, se está vendiendo los esclavos, y como en una subasta, tal vez de carros, tal vez de pinturas famosas, y empieza la subasta, y ahí está el subastador con el mazo. Pues dan 100, y acá 150, 200, 300, 500 a la una, 500 a las dos, 500 a las tres, vendido. Así era la subasta de esclavos, y ofrecían al esclavo en este caso. Y en este caso vamos a hablar de toda la humanidad, porque éramos esclavos del pecado, para que vayas apuntando lo que es esta analogía. Cuando menciona de que un esclavo, todos éramos esclavos del pecado. ¿Quiere decir que ya no pecamos? Sí pecamos. Pero dice Juan, hijitos míos, habla a los cristianos. Un cristiano quiere decir que ha sido redimido ya. Dice, hijitos míos, si alguno cometiere pecado, abogado tenemos, a Jesucristo el justo delante del Padre. Ahora, cuando menciona esto de que está la subasta de esclavos, entonces traen al pastor, traen al pecador, traen al hermano Armando, que antes no era el hermano Armando, era el borracho, el parrandero, jugador y todo eso. Todo lo que ustedes quieran poner. Ahí está en la subasta. Y pues que lo ven, no, pues está gordito, está chaparrito, está lo que sea. Lo empiezan a ver, dice, pues, no, pues no, yo no doy nada. Y empieza la subasta, pues, empieza la subasta con $100. Nadie. ¿50? Nadie. ¿20? Nadie. 10, nadie. 5, no. Y por allá se oyen los pasos de un hombre y se va abriendo camino. Y dice, doy $1,000,000. No, hombre. ¿Qué? No vale nada, decía la gente. No vale ese precio. Ahora, esto te voy a llevar para que entiendas una parábola que habla el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 13, si no me equivoco. Cuando habla dice, y el reino de los cielos es semejante a un hombre que encuentra un terreno, encuentra una tierra,
Y va y vende todo lo que tiene y viene y la compra. Y luego menciona, y el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca una perla, encuentra la perla y gozoso va y vende todo lo que tiene y compra esa perla de gran precio. La perla es el alma, la perla es el hombre, es el hombre interno. Ok, cuando menciona dice, ¿sabes? El dueño del terreno, ahí tenía el terreno, pero no tenía valor para él. No, porque para nosotros, para Satanás, él era el dueño de nuestra alma. Y para él, nosotros no teníamos valor, somos sus enemigos. Él quiere el mundo, él quiere la tierra, él es el príncipe de las tinieblas y el mundo está bajo el maligno. Yo quiero la tierra, pero odio al hombre porque está hecho a la imagen de Dios. Y él aborrece todo lo que viene de Dios. Dice, Dios perdona al hombre, pero no me perdonó a mí. Por eso tiene un pleito casado con el ser humano. Entonces, cuando está la subasta ahí de esclavos, y dice, doy $1,000,000. ¿Quién debatía con ese hombre? Para Satanás, yo no tenía precio. Pero al mismo Cristo no le importó meter la mano en lo cenagoso, en lo más vil, en lo más necio, en lo más despreciable, para sacarme y para sacarte a ti. Tuvo que comprar todo el terreno, toda la tierra, porque de tal manera amó Dios a Jacksboro nada más, al mundo. No, Dios quiere que todos sean salvos, Dios quiere que todos conozcan su propósito, pero no todos lo aceptan. Ese hombre, cuando da el $1,000,000, uno tras otro, ahí está. Y ten para los chicles, dale. Y me entregan, todavía nos entregan para entenderlo, a todo ser humano, pero me entregan todavía con los grilletes, con las cadenas, porque sigo siendo un esclavo, simplemente me vendieron y paso a ser esclavo de aquella persona. Esa persona dice, quiten las cadenas. Me quitan las cadenas, eres libre. Y uno dentro de mí, quiero dar un paso para atrás, ya me voy corriendo. ¿A dónde puedes ir? Mejor que con la persona que te compró por amor. ¿Y uno qué puede hacer? Servirle por gratitud. Simplemente es postrarnos, obedecerle. Eres libre. He roto las cadenas del pecado. Tú decides. Puedes irte. ¿A dónde puedo ir? Quiero ser esclavo, pero eres libre. Quiero ser esclavo por amor. Todo aquel que está en la iglesia y no entiende esto y que sirve al amo como el hermano del hijo pródigo, todo el tiempo he estado en tu casa y ni un cabrito me has dado, pero a este que gastó su dinero con prostitutas le has dado todo. Hijo mío, pero todo era tuyo, no lo tomaste porque no quisiste, porque él tenía una actitud de siervo. Vivía bajo la iglesia, bajo la cobertura del Padre, pero no tenía una relación con el Padre como hijo. Aquí el problema no era del Padre, sino del Hijo, porque servía con amargura, esperando recibir, esperando la bendición, y no entendía de que ya estaba en la casa del Padre. Por eso todos ellos que andan atrás de las bendiciones, venga a la iglesia y recibirá su milagro. Tiene un problema, venga a la iglesia y Dios le va a dar. No. Dios no vino para salvarme de la deuda. Dios me vino a dar sabiduría para salir yo mismo de la deuda, para cuidarme. ¿De qué serviría que me diera un trabajo si me va a apartar de Dios?
Si hay algo que yo tengo temor es eso. Yo sé qué es lo que puedo hacer, sé mi capacidad y sé lo que no puedo hacer también. Y si hay algo que le tengo miedo es a meterme a un trabajo donde me va a robar del llamamiento de Dios. Te lo digo honestamente. La pienso 2 veces para un trabajo donde acá te ofrecen más. Sí, yo sé, pero tengo más en la casa del Padre. Y no soy el superpastor, sino que lo entiendo. Y sigo siendo un humano. Habla de esa acción apolustrosis, porque es la compra, es la acción de hombres justos que compraban al esclavo y váyanse de aquí. Nos daba la libertad, la liberación de un esclavo. Y en 1 de Corintios capítulo 7 menciona esto en el capítulo 23, versículo 23, perdón. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. En 1 de Corintios 7, 23. Pero en el 22 menciona esto. Dice que nos habla libertos del Señor. Dice, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Ya estamos entendiendo más esta palabra de lo que habla de padá, dar la libertad de un esclavo. Los hebreos eran esclavos de los egipcios y ahí estaban. Pero acuérdense que también querían regresarse a seguir siendo esclavos. Así hay en las iglesias. Se regresan al adulterio, se regresan a la prostitución, se regresan a las drogas, al alcohol, a la mentira. Porque se sienten que están mejor allá. Le quieren servir a su Egipto, a su faraón. Y por eso menciona en el versículo 22, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Ahora, aquí no dice, esa palabra liberto cobra mucho significado ahorita que te explique esto. Cuando menciona esto, está hablando de un esclavo, un hombre que compra un esclavo y lo lleva al templo. Y ahí lo deja en el templo para el servicio del templo. Y cuando esa persona es ofrecida para el servicio en el templo, se le llama liberto. Y esa persona ya no se puede volver a vender. ¿Qué quiere decir esto? Esto significa de que si el Señor te ha rescatado, ya no te puede... y estás en el servicio en el Señor, estás en el servicio en el templo, en el servicio en la iglesia, ya no te puede vender, ya no puede ser vendido otra vez. Pero Jesús dice, no os hagáis esclavos de los hombres, en este caso Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, no os hagáis esclavos de los hombres. Ya es tu decisión, tu voluntad. Vamos a ver de que la salvación allí está, hermanos. Pero tú decides permanecer o salir corriendo. En el 6:20 menciona esto, porque habéis sido comprados ahí mismo en 1 de Corintios, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos compró. Jesús dijo, consumado es. Quiere decir que estaba dando el pago por ti y por mí. En 1 de Pedro 1:18 dice esto, sabiendo que fuisteis rescatados, para entender la aplicación en la prédica, sabiendo que fuisteis redimidos de vuestra manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. ¿De cuáles padres? Ya está hablando de Adán y de Eva, que heredamos el pecado original. No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Porque es a través de la sangre, porque la Biblia me enseña que la vida en la sangre está.
Entonces, cuando Jesús ofreció su sangre, estaba ofreciendo su vida, vida por vida, vida por vida, y porque era una sangre perfecta. Y esa sangre, una gota de sangre de Jesús, era suficiente para comprar a todo el mundo. Pero Él no escatimó, dio toda su sangre por ti y por mí. En Hebreos 9:12 menciona esto. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Yo sé que mi Redentor vive. Eterna redención dio el pago por mí. Entonces, ¿qué, pastor? ¿Es de ratitos la salvación o no? ¿Cuántas veces tenemos que nacer de nuevo? Una sola vez. Una sola vez. Hemos obtenido la redención, dice eterna redención. Y si quieres, márcalo en tu Biblia, Hebreos 9:12. Habiendo obtenido eterna redención, eterna salvación. Pero, ojo, dice, si permaneces, darás mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. Cuando tú voluntariamente te apartas, es algo muy diferente. La salvación ahí está. Y está condicionada al arrepentimiento y a la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero ya tú decides. Bueno, en Romanos 3:10, vamos para allá rápidamente. Y voy a dar una explicación un poquito más sobre esto, sobre lo que es la redención, para entenderlo un poquito más. El libro de Romanos es un libro esencial que tenemos que aprender, hermanos, y que estudiar. Cuando menciona en Romanos capítulo 3, versículo 10, dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Ni María, ni Pedro, ni Pablo, ni Pedro, ni Peter, ni nadie. Éramos pecadores todos porque heredamos el pecado original. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Todos nos desviamos. A unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Es para los judíos, pastor. Para los hebreos, para los israelitas. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. El mandamiento fue para ellos. Sin embargo, no había justo ni aún uno, ni chinos, ni totonacas, ni olmecas, ni menonitas. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano, aquí dice ningún ser humano, y aquí está hablando de todos, del mismo que está hablando, no hay justo ni aún uno. Dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano, aquí no está hablando solamente ya de los israelitas, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y hay unos que dicen, no, es que la palabra mata, no estudies porque el conocimiento te envanece. No te equivoques. Es a través de la palabra de Dios que me doy cuenta que tengo un pleito delante de Dios. Es a través del conocimiento de la palabra que me doy cuenta que mis acciones van en contra de la voluntad de Dios. Pero, menciona el versículo 21, fíjate, ese pero es que ¿qué va a dar? Va a hablar de lo contrario, de la condenación. Pero ahora, ya estamos en la dispensación de la gracia, pero ahora, aparte de la ley, aparte de la condenación, se ha manifestado. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne.
Se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, esperar al Mesías, esperar al Redentor. Yo sé que mi Redentor vive, decía Job. ¿De qué está hablando? De las sombras y figuras del que había de venir, del que decía Abraham, dijo Jesús, y Abraham vio mi día y se gozó. Ja, 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 apenas tienes 30 años y dices que ya conociste a Abraham. Ja, 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 y se burlaron los judíos en el Evangelio de Juan capítulo 8. Estaba hablando, él vio mi día. Él vio por la fe la redención de su pueblo, la redención del ser humano. Por eso sigue diciendo, dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Jesús decía, escudriñad las escrituras, porque hablan de mí, dan testimonio de mí. ¿Creen en Moisés? Moisés habló de mí. La justicia de Dios, versículo 22, por medio de la fe en Jesucristo. Aquí no dice la fe en María, la fe en Pedro, la fe en Pablo, la fe en Alá, en Buda, en los testigos de Jehová. Dice la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia ya para todo el mundo. La salvación es para todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel, premio mayor, que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Por cuanto todos pecaron, y aquí digamos, todos pecamos, y estamos destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, el regalo inmerecido. No lo merecíamos, porque lo justo es de que nos vayamos al infierno por mentirosillas. Dice, por gracia, mediante la, ¿qué dice? Recio, la redención que es en Cristo Jesús, la compra, la liberación por mi alma. La liberación, dice, por eso menciona, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Déjate explico rápidamente. Yo sé que a lo mejor entiendes mucho de esto. Yo me sé mucho la vida. Te digo esto, a lo mejor si te digo, explícame. Y no me estoy jactando, hermanos, porque es parte de mi trabajo. Explícame la doctrina de la justificación. No, la redención, la santificación. Tengo 20 años de cristianos y no sabes lo esencial de lo que es el cristianismo. ¿Por qué estamos aquí? El propósito. Por eso dice, a quien Dios puso como propiciación, porque de tal manera amó Dios al mundo. Fue Dios el que mató a Jesús. Los romanos fueron el instrumento, pero fue Dios el autor intelectual de la muerte de Jesús. Y ya lo tenía inmolado desde antes de la fundación del mundo. Dice, Dios puso como propiciación. Propiciación habla de una expiación, sacrificio de un ser inocente. Es como con Adán y con Eva. Cuando se vieron desnudos, dice que Dios les dijo, le dijo, comiste del árbol, es que la mujer que me diste. Y la mujer, la serpiente fue la culpa de la serpiente, y se empezaron a justificar. Y dice que Dios los cubrió con pieles porque estaban desnudos. Hubo una expiación, un sacrificio de seres inocentes, porque esa piel no salió de los árboles, no salió del agua, no, salió de unos animales. Y a esos animales murieron. Para quitarles la piel tuvieron que haber muerto.
Dios derramó sangre inocente de esos animalitos. Tal vez era un camello, una cabra, una oveja, una vaca, yo no lo sé, pero los cubrió, dice la Biblia que los cubrió con pieles. Habla de una expiación, propiciación. Dice, por medio de la fe en su sangre, porque nos ha dicho el libro de Hebreos, de que es a través de la sangre de Cristo que obtenemos la redención. Sigue diciendo, dice, para manifestar su justicia. ¿Por qué? Porque habíamos violado la justicia de Dios con el pecado. Y la justicia demandaba un castigo. Y vino el castigo de Dios contra todo ser humano y lo llevó Cristo Jesús. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Por eso menciona en el libro de Hechos, menciona de que cuando Pablo visita Atenas, menciona de que habla de... Pero Dios, cuando ve a todos los idólatras que estaban adorando ahí en Atenas, a todos los ídolos que tenían ahí, y Pablo les dice, veo que son muy religiosos, pero dice que Dios no habita en esas estatuas, sino dice que siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos pasados de esta ignorancia, ahora manda a todo hombre en todo lugar que se arrepientan. Es a través de la fe en Jesucristo y el arrepentimiento. Ahora, ¿ya me expliqué, hermanos? ¿O me regreso? Digan, ya entendimos. Ok. Sobre lo que es la redención. En el Antiguo Testamento, redención se interpreta como Goel. Habla de un pariente próximo a quien corresponde velar por la familia. Debe de intervenir cuando un miembro del clan cae en esclavitud. Se encarga de rescatar los bienes o de la persona. Déjate explico. Es por ejemplo, digamos, el clan Monsiváis. ¿Sí? Resulta de que yo tengo 4 hermanos, y de los 4 hermanos yo soy el mayor, supongamos, tengo un hermano mayor. Supongamos que yo soy el mayor. Okay. Resulta de que mi hermano, el que me sigue, él fallece o queda endeudado y queda como esclavo. Esta palabra Goel, o sea, yo para redimir a mi hermano, yo pago su deuda. Entonces, como soy el jefe del clan, esa es la acción de un pariente próximo que rescata a su pariente débil o pariente más pequeño. ¿Me estoy explicando? Habla de esa acción de redimir. Estoy redimiendo a mi hermano. En el libro de Génesis nos habla de Judá y Tamar. Habla de que Judá se apartó de su padre después de que vendieron a José. Se aparta de su padre, no, la Biblia no nos dice por qué se apartó, pero se aparta y dice que se casa con su esposa y dice que llega a tener 3 hijos. Y el mayor habla de que se casó con Tamar, con una mujer llamada Tamar, pero dice que él era malo. Y dice que cuando se llegaba a su esposa, él vertía en la tierra. Quiere decir que en el momento de la eyaculación, en la relación sexual, no fecundaba, sino que lo hacía afuera. Y eso fue desagradable ante los ojos de Dios y Dios lo mató. Y habla de la acción donde el hermano que seguía, Judá le dijo, cásate, llégale a tu cuñada, porque era una práctica en aquellos tiempos, para que le des descendencia a tu hermano mayor, porque el heredero era el primogénito, el mayor. ¿Me explico? De los 3 hijos que tenía. El hijo que iba a heredar, el hijo del hijo mayor
iba a heredar lo desde el abuelo, iba heredando. Pero como moría sin descendencia, entonces el hermano se iba a llegar a su cuñada, era una acción legal en aquel tiempo, para que el hijo de esa unión heredara lo del abuelo. Pónganme mucha atención. Ahora, como esta persona dijo, por envidia, no nos dice la Biblia por qué, pero dice que hacía lo mismo, y Tamar no quedaba embarazada, y dice, y Dios lo mató. Y quedó el más pequeño, pero era muy chico todavía. Y le dice Judá a su nuera, vete allá con la casa de tus padres, y cuando mi hijo crezca, entonces te lo voy a dar para que le des descendencia, no a su hermano mayor, sino a su hermano, el primogénito, el mayor de todos. Porque decía que el que moría, el primogénito que moría sin descendencia, era maldito. Pónganme mucha atención. Cuando vemos más adelante, esta es la acción que se llama, que es lo que es Goel, lo que es redimir en el Antiguo Testamento. Más adelante encontramos un libro llamado Ruth. Y aquí este libro, todo lo encierra. Vamos a decir, la esencia del libro, de este libro, habla de la redención. Y te lo voy a explicar. Te lo voy a redimir, o más bien te lo voy a explicar lo que es la redención denme unos minutitos. Comienza con Elimelec. Elimelec era un judío de Belén que emigró a Moab en tiempos de hambre. Belén habla de que, no habla, sino que se llama casa de pan, la tierra de Belén. Sin embargo, en ese tiempo hubo escasez y no había comida. Entonces Elimelec dice que se va a la tierra de Moab en los tiempos de hambre. Y todos podemos decir, ahí va, se salió de la iglesia, desertó de la iglesia. Bueno, no necesariamente, porque podemos criticarlo al no conocer el contexto. Pero si nos damos cuenta, nos vamos a dar cuenta de que se tenía que cumplir el propósito de Dios. Porque iba a usar a una mujer llamada Ruth, para que a través de esta mujer viniera la descendencia del Mesías. Vamos para allá. Habla de que Elimelec se muda tiene 2 hijos, se muda con su esposa y sus hijos se casan con unas moabitas. Y más adelante muere Elimelec, queda viuda la esposa llamada Noemí. Y después los 2 hijos, casi recién casados, mueren también sin dejar descendencia. Okay. Y dice que de esta, cuando Noemí, pues, ¿desde qué vamos a vivir? Y escuchó que en Belén Dios estaba proveyendo alimento, o sea, trabajo, o ya había lluvias, ya había siembra. Entonces decidió regresar a Belén, a su tierra otra vez. Y le dice a sus nueras, pues yo ya soy anciana y pues váyanse a sus casas de sus padres. Y habla de una mujer, de una de sus nueras, llamada Orfa, decide quedarse en Moab, mientras la otra, llamada Ruth, decide acompañar a su suegra, ya que no quiere ni puede dejar sola a la madre de su difunto esposo. Habla de que esta mujer conocía a Dios y entendía del compromiso de que había aceptado cuando ella escuchó, ahora tú eres carne de mi carne y hueso de mis huesos. De que su suegra ya no era su suegra, sino era también su madre. ¿Sí sabían eso, verdad? De que pasemos a ser parte de la familia, o somos familiares ya de la familia del esposo o de la esposa. ¿Me explico? Ahora, esta mujer dice que no quería dejar sola a la esposa de su difunto esposo, y esta con ella, estará con ella
Está con ella a pesar, y se va a quedar con ella a pesar de las circunstancias, de las consecuencias, porque dos mujeres solas, no había un hombre que las defendiera, no había un hombre que fuera a trabajar por ellas. No, en este caso ella decidió, no, y hace una declaración que queda hasta el día de hoy y nos llena de mucho conocimiento y de sabiduría y de convicción. Y ella decía: donde quiera que vayas yo iré, y donde quiera que vivas yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Habla de fidelidad. Más adelante vemos de que Ruth llegó a conocer a Dios, al Dios de Israel, a través de Noemí. Y Noemí permitió que Ruth viviera y escuchara y sintiera todo el gozo y la angustia de su relación con Dios. Los moabitas tenían dioses, o sea, conocían, moabitas viene de la descendencia de Lot, del inciesto que tuvieron sus hijas con su padre. Sin embargo, vemos cómo Ruth se queda con Noemí y vemos de que para subsistir y alimentar a su suegra, la joven viuda Ruth se dedicó a espigar en los campos de Boz, pariente de Elimelec. Quiero que vayas acomodando esto con la enseñanza, con la enseñanza que te di de Goal, que quiere decir redención, quiere decir de un pariente, el pariente más cercano redime al que está en esclavitud. Ahora, vemos que Booz se preocupaba por ella y la protege, y Noemí declara a Ruth el derecho del rescate o de redimir, en este caso la palabra Goel, de comprar los campos de la familia de Noemí. Quiero que entendamos esto. Cuando Elimelec se fue de Belén, él tenía sus posesiones, tenía tal vez sus tierras, pero como había escasez, obviamente se endeudó y quedó endeudado, o digamos, no pagaba los taxes. Entonces se ausentó por un tiempo, pero ahí estaban las propiedades. Sin embargo, cuando regresa a su casa, Noemí se da cuenta de que está endeudada. Entonces, lo que hace Ruth, va y se pone a trabajar en los campos de Boz. Y en ese lugar, cuando empieza a trabajar, Boz es pariente de Elimelec. Y él estaba de alguna manera obligado por la ley de redimir a Noemí, esposa de su pariente Elimelec. Y Noemí le dice esto a Ruth: sabes de que Boz te puede redimir, nos puede redimir a ambas por la ley. Pero había otro pariente más cercano que tenía el derecho, porque es como el ejemplo que yo les puse de mis hermanos. No iba a venir un primo para quedarse con la herencia de mi hermano. No, me correspondía a mí redimir a mi hermano. ¿Me explico? Ok. Pero Boz era pariente segundo y había otro pariente más cercano que la Biblia no nos dice su nombre porque era impío. Él quería la heredad, pero al tomar la heredad tenía que tomar a Ruth por esposa. Y no quería a Ruth, quería la herencia. Satanás no quiere al hombre, quiere la tierra. ¿Ya me estoy explicando? Ok. La Biblia me enseña de que el hombre es, el primer Adán es alma viviente, mas el postrer Adán es espíritu vivificante. El redentor de nuestra alma es Cristo Jesús. Cuando habla de Israel, para entender un poquito más este ejemplo, habla de que Dios engendró a Israel. Más bien, escúchenme esto. El pariente más próximo de Israel era Dios.
Es como cuando dice el Salmo, ¿acaso su madre no se preocupará por sus hijos? Aquí Dios está poniendo como madre. Y no estoy hablando de ninguna herejía, la Biblia lo pone así. Entonces, la primera que iba a velar por su hijo, en este caso su hijo Israel, porque salió de Dios, engendró a Israel vamos a decirlo, en una metáfora. Fue Dios, no es de que Dios lo engendró, sino que está hablando, de mí saliste como nación. ¿Me explico? Entonces yo tendré cuidado de ti, yo te voy a redimir. Iba a enviar al Mesías, al Redentor. Ahora, en el caso de nosotros, ya como gentiles, está hablando de que el pariente que teníamos más cercano era Satanás. Porque el que comete pecado es esclavo del pecado. Y Jesús dijo, ustedes son hijos de su padre, el diablo, porque es padre de mentiras. Entonces era el pariente más cercano. Quería la herencia. Para entenderlo, volviendo otra vez a Noemí, este pariente de Noemí quería la herencia de Elimelec, pero no quería a Ruth. Porque decía, no, pues yo tengo mi esposa. Bueno, no dice la Biblia, pero vamos a entenderlo así, o para entender el ejemplo. No, es que no me quiero contaminar con chusma, los moabitas. No, yo soy de raza. Sin embargo, Booz es una figura de Cristo, porque Él es el que va a redimir a Ruth. ¿Me estoy explicando? Espero y sí. En las leyes israelitas existía la ley del liberato, lo que te enseñé sobre Judá y Tamar, de que el hijo menor iba a redimir el nombre del hermano mayor, para que la unión en este caso del hijo menor de Judá redimiera al fallecido primogénito, y la herencia iba a ser para el hijo, iba a continuar la primogenitura. Quiere decir que el segundo esposo de Tamar vertía en tierra por envidia. Dice, no, pues ¿para qué le doy hijo? Porque yo entonces, si ella tiene hijo, entonces yo pierdo la primogenitura por derecho, porque era el segundo. ¿Me estoy explicando? Espero no confundirlos, porque estoy para allá y para acá. Pero por eso no se pierdan, hermanos. El perdido es usted, pastor. No, extraviado tal vez, dijo aquel. No. Espero y miren, me explique. Cuando el primogénito de una familia se casaba, moría sin dejar descendencia, su próximo hermano o pariente podría redimir al difunto casándose con su esposa y dejando descendencia al difunto para que su primer hijo heredara la primogenitura y heredara todo. Esto está en Deuteronomio 25, 5 al 10. Y ya para allá no voy porque nos entretenemos. Vos apela a ese derecho, a esos derechos unidos de rescatar y de heredar. Son dos derechos. Porque el otro dice, no, sí quiero la herencia, pero no me quiero casar con Ruth. Hay unos que nada más quieren las bendiciones, pero no quieren el propósito de Dios. Ya van entendiendo, ¿verdad? ¿Por qué creen que les digo que en las iglesias hay veces que parecen circos? Vuelvo el ejemplo otra vez. En los circos, ¿qué hay? Payasos. Hay domadores. Y para que haya domadores tiene que haber animales. Y esos animales solamente se mueven si les dan de comer. Si no les dan de comer, no se mueven. Es como el perrito. Va para allá, para acá y se pone así. Y su croqueta, ándele. Así andan muchos en las iglesias buscando la bendición y no el propósito, porque es lo que les predican, la bendición, y el propósito no es la bendición. La bendición es la evidencia de que ya soy hijo de Dios, de que conozco el propósito, y el propósito es de que Dios va a formar su imagen de Cristo en mí, como espíritu vivificante.
Ya no solamente como alma viviente, como ser humano, sino que ahora he nacido de nuevo y conozco el propósito y entiendo de que todo lo que me pasa es para bien a través de la redención de Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Vos tomó estos derechos unidos de rescatar la heredad y casarse con la moabita. Y aunque hay otro pariente más cercano que vos que estaba dispuesto a comprar la tierra, pero no a casarse con la viuda, y vos reúne a los jueces para que le declare que no quiere redimir y le cede el derecho a vos. Bueno, hagan de cuenta. Oye, pues a ti te toca redimir a Elimelech. Y como pues ya no se podía casar se iba a casar con Ruth, no con Noemí. Pero al casarse con Ruth, iba a redimir el nombre de Elimelech. ¿Me estoy explicando ya? Entonces, y él dice, no quiero. Manda a llamar a los jueces. Y aquí, declárame, él dice que le da el zapato, es una acción que se daba. No, el compromiso aquí está, lo estoy firmando. Y dice Dios, llamo a los ángeles y a las naciones por testigos, si no he sido paciente con este pueblo. Aquí vos reúne a los jueces para dar testimonio, para que dé testimonio, y vos tome el derecho que le cede el otro pariente, porque no quiere a Ruth. Y con esto ya entendemos de que el Satanás era el dueño de la tierra, pero Dios es el dueño del universo. Satanás era el dueño de nuestra alma y el precio era muy alto. Dios le pudo haber dado oro y plata. Dice que Él es el dueño del oro y la plata. Valen mucho. Te doy ángeles. No, ahí tengo muchos achichincles. Ángeles caídos, se tropiezan solos. Valen más. ¿Qué hay más valioso para Dios? ¿Qué es más valioso para ti? ¿Qué es? Tus hijos. Pues Dios entregó lo mejor que tenía, su unigénito. Y la sangre de Cristo nos compró, nos redimió. ¿Cuestan mucho? Sí. Ya no había nadie más alto. No había otro valor más alto para Dios. Y Él es el dueño de todo. Y entregó lo único, lo más valioso, lo más preciado, para que lo menospreciemos y siendo redimidos, para no recordar el sacrificio de Cristo. Qué triste, ¿no? Que ahora nos pongamos a predicar de las bendiciones y no del propósito de Dios. Eso sí es triste. Oro por los pastores, oro por todos aquellos que predican el Evangelio y oro por mí mismo. Sigo pidiendo por la gracia y por sus oraciones para continuar la carrera que el Señor me ha llamado. Doy gracias por mis pastores. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Apreciemos la redención. Porque si hay algo que entendemos de esta acción de la redención, de que cuando vos redimió a Noemí y el hijo que tuvieron, Ruth y vos, heredó todo. Es la primogenitura. Y cuando Cristo Jesús muere, nos compra, nace la iglesia. Porque dice que cuando Jesús fue crucificado y un soldado incrustó una lanza, dice que salió agua y sangre. Y solamente de un ser humano puede salir agua y sangre cuando hay un parto.
Y en ese momento nace la iglesia a través del sacrificio perfecto de Cristo. Nace la iglesia y somos los primogénitos, somos las primicias. Y no hablo de las primicias de esos ladrones que están pidiendo los taxes de la congregación para venir a robar a la gente. Traigan sus primicias. Eso fue en el Antiguo Testamento. Lea, instrúyase, no sea robado. Y aquellos que están robando le van a dar cuentas a Dios. Ahí está escrito, sí está escrito, pero léalo. Fueron 39 veces mencionadas en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento son 6 veces que la menciona y está hablando de la iglesia, las primogenitura, las primicias. Somos nosotros y heredamos. Somos coherederos junto con Cristo, porque Dios le cedió todo al Hijo. Toda potestad me ha sido dada de los cielos. Y hemos heredado todo junto con Él. Así como el hijo de Boaz y de Ruth, a través de la redención, a través de Boaz. ¿Entendiste? Boaz está hablando de la figura de Cristo, nuestro Redentor, para así asegurar la herencia y la descendencia de Elimelech y de Quilión, marido de Ruth. La asunción de estos deberes era considerada como un acto de generosidad y lealtad a la familia. El primer hijo nacido de esta unión era considerado legalmente como el hijo del difunto y heredaba finalmente su propiedad de los derechos del primogénito. Adán murió, Elimelech murió, el esposo de Ruth murió, pero vino un hombre para redimir a aquella mujer llamada Ruth, un hombre llamado Boaz. Y en la soberanía de Dios, Dios escogió a esta mujer